Quizá muchas veces has hablado con palabras que después te dolieron, palabras heredadas, palabras que no querías repetir, pero salieron casi sin pensarlo. Hoy Dios quiere sanar esa voz dentro de ti, porque cada palabra que dices, primero la escucha tu propio corazón. Santiago 3 nos recuerda que la lengua puede quemar, pero también puede sembrar vida cuando recibe la sabiduría de lo alto. Pero antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo, un pequeño acto. Ve a los comentarios, sí, ahora mismo, y escribe esta declaración. Hoy me hablo como Dios me habla. Es un acto de fe entre tu corazón y el cielo. Es decirle al Padre, Señor, llevo años hablándome con la voz de mi mamá, con la voz de mi crítica, con la voz de la culpa. Hoy quiero hablarme con tu voz. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que cada mañana puedas recibir tu palabra del cielo antes de que el mundo te hable. Comencemos. Número 1. La palabra que ya dijiste hoy y no recordabas. Déjame hacerte una pregunta antes de seguir. ¿Cuántas palabras han salido de tu boca desde que abriste los ojos hoy? No te estoy preguntando por las grandes conversaciones, ni por las oraciones largas, ni por lo que dijiste frente a alguien importante. Te estoy preguntando por esas frases pequeñas que salieron casi sin permiso, lo que dijiste al levantarte, lo que murmuraste mientras buscabas tu ropa, lo que respondiste cuando alguien te interrumpió, lo que pensaste frente al espejo, lo que soltaste mientras veías el celular, lo que dijiste de ti sin darte cuenta. Tal vez no recuerdas ni la mitad, y eso es lo más serio, porque muchas veces tu boca habla antes de que tu corazón despierte. Dices, qué cansada estoy, no puedo más, otra vez lo mismo, nunca me sale bien, nadie me ayuda, estoy horrible, esto no va a cambiar. Y sigues caminando como si nada hubiera pasado, pero algo sí pasó. Una palabra fue sembrada, una frase cayó dentro de ti, y aunque tú la olvidaste, tu corazón la escuchó. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Mira esto despacio. La boca saca, pero el corazón guarda. Tu boca no inventa de la nada. Muchas veces revela lo que has estado acumulando por dentro. Por eso no basta con decir, solo fue una frase. A veces, una frase pequeña es una ventana abierta hacia una herida grande. A veces, lo que dijiste sin pensar muestra lo que llevas años creyendo en silencio. Y aquí no estoy para acusarte. Estoy para sentarme contigo en ese lugar honesto donde por fin puedes mirar tus palabras sin miedo, porque quizás tú no te diste cuenta, pero hoy te hablaste con dureza, te corregiste sin ternura, te miraste con desprecio, te trataste como si fueras una carga, y luego te preguntaste por qué el día se sentía tan pesado. Hermana, a veces no entras al día cansada solo por lo que tienes que hacer. A veces entras cargando las piedras que tú misma pusiste en tu alma al despertar. Una gota de agua sobre una piedra parece no hacer nada. Cae una vez y la piedra sigue igual. Cae otra vez y no se nota cambio. Pero si esa gota cae todos los días, durante años, lentamente abre un hueco. No por fuerza, sino por repetición. Así trabajan las palabras dentro de ti. Una vez que dices, no soy suficiente, tal vez parece inofensivo, pero 20 años repitiéndolo tallan un camino por donde después caminan tus decisiones, tus miedos, tus relaciones y hasta tus oraciones. No vives solamente por lo que te ocurrió. Muchas veces vives por el cauce que tus palabras fueron abriendo en tu interior. Por eso, Dios no trata tus palabras como algo pequeño. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¡Qué imagen tan delicada! Una palabra correcta puede ser como una joya puesta en el momento exacto. Puede levantar un corazón, puede cerrar una herida,
puede devolver al alma un poco de luz, pero también hay palabras que no son joyas, sino piedras. Y lo más triste es que muchas veces no se las tiramos a otros, nos las tiramos a nosotras mismas. Piensa en esa mujer que se mira al espejo por la mañana. Todavía no ha salido de casa, todavía nadie la ha criticado, todavía el día no la ha golpeado, pero ella ya se dijo 3 frases duras. Estoy fea, me veo vieja, he subido demasiado de peso. Y sale a enfrentar el mundo con esas 3 piedras en la cartera. ¿Cómo no va a dolerle el día si empezó hiriéndose antes de cruzar la puerta? ¿Cómo no va a sentirse pequeña si la primera voz que escuchó fue la suya hablándole sin misericordia? Hoy no necesitas cambiar todas tus palabras de golpe. Solo necesitas empezar a escucharlas. Antes de seguir, detente 10 segundos por dentro. Recuerda las primeras 3 frases que dijiste o pensaste hoy. No las maquilles, no las justifiques, solo míralas. ¿Eran de oro o eran piedras? No te juzgues, solo nota, porque lo que no se nota, no se sana. Y Dios no te está mostrando esto para avergonzarte, sino para enseñarte a hablarte como alguien que también necesita gracia. La voz que más oyes en el día es la tuya, y casi nunca la escuchas con atención. Pero desde hoy puedes empezar a escucharla. Y si esa voz que oyes todo el día es la tuya, entonces eso significa algo profundo. Estás siempre, sin saberlo, enseñándole algo a alguien. ¿A quién? Espera, esto te va a sorprender. Número 2. Tú eres maestra de una sola discípula. Hay un versículo en Santiago que muchas veces pasas rápido, como si fuera una puerta pequeña antes de entrar a una casa grande. Lees el capítulo 3 y tu mente se va directo al fuego, al timón, al freno del caballo, a esa lengua que puede encender un bosque entero. Pero antes de hablar del fuego, Santiago pone una advertencia en la entrada. Y esa advertencia parece estar dirigida solo a los que enseñan desde un púlpito, a los que tienen una Biblia abierta frente a una congregación, a los que hablan en nombre de Dios delante de muchos. Pero hoy quiero que la escuches de otra manera. Quiero que la escuches como una palabra para ti. Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira algo con calma. Santiago no dice recibirán, dice recibiremos. Él se mete dentro de la advertencia. Él no escribe como alguien que señala desde lejos. Él escribe como alguien que también tiembla delante del peso de una palabra. Es como si dijera: cuidado con hablar como si hablar no costara nada. Cuidado con enseñar como si enseñar no formara a nadie. Cuidado con soltar frases como si no dejaran huella. Y aquí viene lo que quizás no habías pensado. Tú también eres maestra. Tal vez no tienes un micrófono. Tal vez no enseñas en una iglesia. Tal vez no grabas videos, no predicas, no diriges grupos, no tienes a nadie tomando notas mientras hablas. Pero cada día, sin darte cuenta, entras a un aula secreta. Y en esa aula hay una sola discípula sentada. Esa discípula eres tú. Tu alma se sienta ahí cada mañana, con la libreta abierta, esperando lo que le vas a enseñar con tus palabras. Cada frase que te dices frente al espejo es una lección. Cada pensamiento que repites mientras lavas los platos es una lección. Cada palabra que murmuras cuando nadie te ve es una lección. Cuando dices no puedo más, tu alma lo apunta. Cuando dices siempre arruino todo, tu alma lo copia. Cuando dices nadie me valora, tu alma lo guarda. Y después te preguntas por qué reaccionas con miedo. ¿Por qué entras en el día con el corazón encogido? ¿Por qué te cuesta creer que Dios todavía puede hacer algo nuevo contigo? Hermana, no es que tu alma sea débil, es que lleva mucho tiempo sentada escuchando clases duras. Piensa en un aula chiquita. Hay una sola alumna, un pupitre sencillo, una libreta abierta, un lápiz en la mano.
Año tras año, esa alumna espera a su maestra, y entra la maestra con prisa, cansada, herida, sin darse cuenta del poder que tiene en la mano. Toma la tiza y empieza a escribir en el pizarrón. No soy suficiente. Ya es tarde para mí. Todo me sale mal. Nadie se queda. Dios responde a otros, pero a mí no. La alumna no discute, no levanta la mano, no dice, maestra, eso me duele. Solo copia, día tras día copia, y un día sale del aula y vive como si esas frases fueran verdad. Esa maestra, ese maestro eres tú. Esa alumna, ese alumno también. Por eso Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Léelo otra vez por dentro. Todos ofendemos muchas veces, no dice algunos. No dice solo los que no oran, no dice solo los que están lejos de Dios, dice todos. Y cuando habla de alguien perfecto, no está hablando de alguien sin heridas, sin luchas, sin tropiezos. Está hablando de alguien maduro, alguien que ha aprendido a poner vigilancia en la puerta de su boca. La mujer madura espiritualmente no es solo la que ora más fuerte, no es solo la que conoce más versículos, no es solo la que se muestra firme delante de otros. La mujer madura es la que empieza a notar cómo se habla cuando está cansada, la que reconoce cuando se está predicando condena en lugar de gracia, la que se detiene antes de repetirse la misma mentira de siempre, la que entiende que su boca no solo describe su vida, también la va formando por dentro. Y quizás esto explica algo que llevas tiempo sintiendo. Tal vez llevas años pidiéndole paz a Dios, pero a los 10 minutos de terminar tu oración, te hablas guerra. Le pides descanso, pero te repites exigencias imposibles. Le pides valor, pero te predicas miedo. Le pides amor, pero te enseñas rechazo. Y no lo haces porque quieras destruirte. Lo haces porque nadie te enseñó a tratar tu alma con ternura. Nadie te dijo que también podías discipularte con gracia. Nadie te dijo que la voz con la que te hablas importa delante de Dios. Hoy hazte una sola pregunta, pero hazla en serio. ¿Qué le he venido enseñando a mi alma este año? Si tuvieras que escribir las 5 frases que más se repitieron en tu cabeza esta semana, ¿qué clase de enseñanza encontrarías? ¿Una enseñanza de fe o de miedo? ¿De esperanza o de derrota? ¿De gracia o de condena? No respondas rápido. Deja que esa pregunta camine contigo. Tú eres maestra de una sola discípula y esa discípula eres tú. Y hoy Dios te susurra, hija, antes de pedirme que cambie tu vida, déjame cambiar la voz con la que te hablas. Porque si tú eres maestra de tu propia alma sin haberlo decidido, entonces hay una voz que escuchas todo el día, todos los días, y quizás ni siquiera sabías que estaba ahí. Número 3. La voz que escuchas todo el día sin saberlo. Cierra los ojos un momento, aunque sea por dentro, y déjame hacerte una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cuál es la voz que más escuchas durante el día? No es la voz de tu esposo. No es la voz de tus hijos, no es la voz del jefe, ni la de la vecina, ni la de la persona que te escribió ese mensaje que te dejó inquieta. La voz que más escuchas es la tuya. Esa voz que habla dentro de tu cabeza mientras haces el desayuno, mientras caminas, mientras esperas el bus, mientras miras el celular, mientras intentas dormir. Esa voz que comenta todo, aunque nadie más la oiga. Es la voz que dice, qué torpe fui. Otra vez se me olvidó. Mira cómo me miró. No voy a llegar. No me alcanza. Seguro está molesto conmigo. Ya arruiné el día. No sirvo para esto. Y lo más delicado es que muchas veces tú no la notas. No porque no esté hablando, sino porque lleva tanto tiempo encendida que se volvió parte del ruido de tu vida, como un sonido de fondo que ya no molesta porque te acostumbraste a vivir con él. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Léelo despacio por dentro. De la abundancia del corazón. Eso significa que lo que sale de tu boca no aparece de la nada. Sale de algún lugar. Sale de lo que se ha ido guardando, repitiendo, alimentando y creyendo dentro de ti. Pero también hay una verdad que tienes que mirar con honestidad. Lo que tu boca repite mucho, tu corazón se lo termina creyendo. Una mentira dicha una vez puede doler, pero una mentira repetida durante años puede convertirse en una casa donde tu alma aprende a vivir. Y ahí está el peligro. No siempre te destruyen las palabras que otros te dijeron. A veces te sigue hiriendo lo que tú repetiste después. Alguien te llamó insuficiente una vez, pero tú lo repetiste 1000 veces en silencio. Alguien te hizo sentir que molestabas, pero tú lo convertiste en una frase diaria. Mejor no digo nada. Alguien te hizo creer que eras difícil de amar, pero tú empezaste a mirarte como si eso fuera verdad, y sin darte cuenta, la herida dejó de ser solo algo que te hicieron. Se convirtió en una voz que tú aprendiste a imitar. Imagina que entras a la casa de una mujer y desde la puerta escuchas una radio encendida. No está a todo volumen, pero está ahí. Pasas a la sala y la radio sigue. Vas a la cocina y la radio sigue. Entras al baño y la radio sigue. Te quedas a dormir y al amanecer la radio continúa sonando bajito. La mujer ya no la nota. Para ella es normal, pero esa radio lleva años predicándole algo todos los días. Le ha dicho cómo verse, cómo sentir, qué esperar, qué temer, qué creer de Dios y qué creer de sí misma. Tu monólogo interno es esa radio. Y la pregunta que hoy Dios pone delante de ti es esta. ¿Qué emisora has tenido prendida los últimos 10 años? Porque no es lo mismo vivir con una voz que te recuerda la gracia que con una voz que te condena antes de intentarlo. No es lo mismo despertar con una palabra de esperanza que despertar con una sentencia. No es lo mismo equivocarte y decir, Señor, enséñame, que equivocarte y decir, otra vez fallé, nunca cambio. Una frase puede ser puerta, otra frase puede ser cárcel. Y muchas veces, sin darte cuenta, tú misma has cerrado puertas por dentro con palabras que Dios nunca dijo sobre ti. Por eso David oraba en el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mira lo que David une, los dichos de la boca y la meditación del corazón. Para David no eran dos conversaciones separadas. Lo que dices por fuera y lo que meditas por dentro caminan juntos. Tu oración no termina cuando dices amén. También continúa en la forma en que te hablas después de levantarte. Tal vez por eso te ha pasado algo que no sabías explicar. Llegas el domingo a la iglesia, escuchas una palabra que te toca, lloras, respiras, sientes que Dios te levantó, pero llega el martes y vuelves a sentirte igual. No porque la palabra de Dios sea débil, no porque Dios no haya hablado, sino porque el mensaje del domingo duró un rato, pero la radio interna volvió a sonar todo el día. Y si esa radio te predica derrota desde la mañana hasta la noche, tu alma termina cansándose de pelear. Esta semana haz algo pequeño pero poderoso. No intentes corregirlo todo todavía. Solo escucha. Toma una libretita o una nota en tu celular y escribe las 3 frases que más se repiten en tu cabeza. Solo 3. Las más comunes. Las que aparecen cuando estás cansada, cuando cometes un error, cuando alguien no responde, cuando te miras al espejo, cuando el dinero no alcanza, cuando oras y todavía no ves respuesta. Escríbelas sin adornarlas. Y luego pregúntale al Señor, Padre, ¿esta frase la sembraste tú en mí o me la metieron y yo la repetí sin darme cuenta? Quizás vas a llorar, pero no tengas miedo de esas lágrimas. A veces llorar es la forma en que el alma reconoce que estuvo escuchando una mentira demasiado tiempo. Y cuando por fin la nombras, esa mentira empieza a perder fuerza, porque lo que se escucha con luz
ya no domina igual en la oscuridad. Lo que la boca repite mucho, el corazón se lo termina creyendo. Por eso hoy no solo estás aprendiendo a hablar mejor, estás aprendiendo a escuchar mejor. Pero la pregunta más profunda no es solo qué emisora oyes, es de dónde salió esa emisora, porque esa radio no llegó del cielo, alguien la programó, y ese alguien vive dentro de ti. Número 4. De la abundancia del corazón o del vacío. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No la trates como una frase conocida que ya escuchaste muchas veces. Quédate ahí un momento. Lo que sale de tu boca no empezó en tu boca. Tu boca fue la puerta, pero algo ya vivía adentro. Tu boca fue el sonido, pero el origen estaba más profundo. A veces creemos que el problema fue la frase que dijimos, el tono que usamos, la respuesta que se nos escapó. Pero Jesús nos lleva más adentro. Él no se queda en los labios, Él mira el corazón. Y eso puede dar miedo, porque cuando Dios empieza a mostrarte tus palabras, en realidad está mostrando lo que llevas cargando. No para condenarte, no para humillarte, sino para sanarte desde la raíz. Porque una boca herida casi siempre está conectada a un corazón cansado. Una lengua dura muchas veces viene de un alma que ha tenido que defenderse demasiado. Una respuesta amarga a veces nació en un lugar donde hubo dolor, rechazo, miedo o soledad. Por eso Santiago 3:11 hace una pregunta que parece sencilla, pero entra como luz en un cuarto cerrado. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Una fuente no se esfuerza por dar lo que no tiene. Una fuente simplemente deja salir lo que hay dentro. Si está llena de agua limpia, brota agua limpia. Si está contaminada, eso también sale, y tú lo sabes. Hay días en que alguien apenas te toca una herida y de pronto sale una palabra que ni tú misma reconoces. Después te quedas pensando, ¿por qué dije eso? ¿De dónde salió? Salió de algún lugar, hermana. Tal vez no era toda la verdad, pero sí era una parte de lo que estaba guardado sin sanar. Cuando pones una olla a presión en la hornilla, por fuera parece tranquila durante un tiempo. La miras y no ves el fuego de adentro. No ves el vapor acumulándose, no ves la fuerza empujando contra las paredes. Solo ves una tapita que empieza a moverse. Primero, despacio, luego, más rápido. Y si nadie baja el fuego, si nadie abre con cuidado, si nadie atiende lo que está pasando dentro, el vapor busca por dónde salir. Tu boca muchas veces es esa tapita. Cuando explotas, cuando respondes con dureza, cuando dices algo que hiere, cuando te hieres a ti misma con palabras crueles, tu boca no está inventando algo nuevo. Está dejando salir lo que ya estaba hirviendo. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Léelo otra vez por dentro. Lo que sale de la boca, del corazón sale. La boca no es la culpable principal. La boca es la mensajera. Y a veces nos pasamos la vida intentando callar la boca, pero nunca le pedimos a Dios que sane el corazón. Nos proponemos hablar mejor, responder mejor, ser más pacientes, no explotar, no llorar, no discutir, no decir eso que siempre decimos. Y por unos días funciona, hasta que vuelve la presión, hasta que alguien aprieta el punto exacto, hasta que el cansancio se junta con la herida y otra vez sale el vapor. Quizás te ha pasado después de una pelea con tu esposo. Te vas al baño, cierras la puerta, te miras en el espejo y dices, yo no sé por qué le dije eso, no era lo que sentía. Y puede que no fuera todo lo que sentías, pero algo sí estaba ahí. Tal vez no querías herir, tal vez no querías levantar la voz, tal vez no querías decir esa frase, pero la frase encontró una salida porque había algo adentro que llevaba demasiado tiempo sin ser entregado a Dios. Y esto no es para que te castigues, es para que dejes de quedarte en la superficie. La pregunta no es solamente
¿Por qué hablé así? La pregunta más profunda es, ¿qué llevo dentro que está a punto de hervir? ¿Qué miedo no he presentado delante del Señor? ¿Qué tristeza estoy escondiendo detrás de mi carácter fuerte? ¿Qué resentimiento estoy llamando cansancio? ¿Qué vacío estoy tapando con respuestas rápidas? ¿Qué herida sigue hablando por mí? Esta semana haz una oración distinta. No le pidas primero a Dios que cierre tu boca. Pídele que entre más hondo. Dile, Padre, ¿qué hay dentro de mí que sale por mi boca y no me gusta? No quiero solo callar, no quiero solo verme bien por fuera. Quiero que tú vacíes lo que cargo de más y llenes lo que falta de tu espíritu. Muéstrame lo que he guardado, sana lo que he escondido, limpia la fuente, no solo la abertura, porque tu boca no inventa, tu boca delata, y si lo que sale de la boca es lo que carga el corazón, entonces tiene sentido por qué Santiago llama a esta lengua un fuego, porque cuando un corazón cargado se desborda, lo que sale arde. Número 5. La lengua, ese fuego pequeño que tú conoces. Vamos al corazón conocido de este capítulo. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Qué fuerte es eso. Algo tan pequeño, tan escondido, tan rápido, puede levantar una casa o puede dejarla temblando. Puede bendecir una mesa o puede llenar de tensión una habitación entera. Puede consolar a una hija antes de dormir o puede dejarle una frase clavada durante años. La lengua parece pequeña, pero cuando se suelta sin gobierno se comporta como si tuviera más fuerza que todo el cuerpo. Y tú lo sabes, no porque alguien te lo explicó, sino porque lo has vivido. Has sentido cómo una frase puede cambiar el ambiente de una casa. Has visto cómo una conversación empieza tranquila y por una sola palabra mal dicha, todo se enciende. A veces no fue tu intención. Tú no querías herir. Tú no querías destruir, tú no querías sonar como sonaste, pero el corazón estaba cargado, el cansancio estaba acumulado, la herida estaba abierta, y la lengua hizo lo que sabe hacer cuando no está rendida delante de Dios. Salió corriendo antes que la gracia. Cuando hablas mal de una persona en la mesa del almuerzo, cuando sueltas un comentario que rebaja, cuando repites algo que no debías repetir, no estás simplemente siendo descortés. Hay algo más serio ocurriendo. Sin darte cuenta, puedes convertirte en un canal para sembrar división, sospecha, juicio o veneno, y tal vez después dices, yo no lo dije con mala intención. Pero no todo incendio empieza con mala intención. A veces empieza con descuido, a veces empieza con una chispa que nadie vigiló. Santiago 3:8 cierra con una noticia que nos deja sin excusas. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede, ninguna mujer tampoco. El ser humano ha logrado sujetar animales fuertes, ha aprendido a guiar criaturas enormes, ha levantado ciudades, ha cruzado mares, ha construido cosas que parecen imposibles. Pero no ha podido dominar por sí mismo ese pequeño miembro que se esconde detrás de los dientes. Eso no es una frase para desanimarte, es una frase para rendirte, para dejar de decir, esta vez sí voy a controlarme sola, y empezar a decir, Señor, sin ti no puedo gobernar ni mi propia boca, porque este capítulo no es una lista de trucos para hablar mejor, no es cuenta hasta 10. Respira antes de responder. Sonríe aunque estés molesta. Todo eso puede ayudar por un momento, pero no sana la raíz. Santiago nos está llevando a un lugar más profundo. Reconocer que hay una parte de nosotras que no se domestica con fuerza humana. Necesita ser entregada, necesita ser rendida, necesita pasar por el fuego santo de Dios, no por el impulso de la carne. Un fósforo no parece nada. Es chiquito, frágil, casi inofensivo. Lo sostienes entre 2 dedos y parece incapaz de hacer daño. Pero si ese fósforo cae en un bosque que lleva semanas sin lluvia, en cuestión de minutos, una montaña entera puede arder. Primero es una ramita, luego un arbusto, luego un árbol, luego el viento ayuda
Y cuando los bomberos llegan, ya hay cenizas donde antes había sombra. Así puede ser una palabra dicha en un matrimonio cansado, en una hija herida, en una amistad delicada, en una familia que ya venía seca por dentro. Una sola frase puede caer como fósforo, y luego pasas años intentando apagar lo que prendiste en 5 segundos. Por eso, antes de hablar, mira el bosque. Mira si la persona que tienes delante ya viene cansada. Mira si tu esposo está herido. Mira si tu hija solo necesitaba corrección, no humillación. Mira si esa amiga no necesitaba tu opinión, sino tu misericordia. Mira si tú misma no estás a punto de tirarte otra frase que después cargarás como ceniza en el pecho. La lengua sin gobierno es fósforo en bosque seco, y tú sabes muy bien dónde está el bosque. Proverbios 6:2 dice: «Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios». Eso aprieta el alma, porque hay palabras que no solo queman, también amarran. Hay mujeres que hoy viven atrapadas en frases que ellas mismas repitieron sin saber. Yo nunca voy a cambiar. Mi matrimonio ya no tiene salida. Mis hijos no me escuchan. Dios no me responde. Y sin darse cuenta, se enlazaron con sus propios dichos. La lengua no es solo un fósforo, a veces es la cuerda con la que nos amarramos. Acuérdate de esa pelea a las 11 de la noche. Tal vez dijiste: siempre eres igual, ya no te aguanto, parece que no me amas. Lo dijiste en 30 segundos, pero quizá la otra persona lo lleva escuchando 7 días dentro de la cabeza. Tú ya quisiste pasar la página. La otra persona todavía está apagando ese incendio en su corazón. Eso también pasa en casa, eso también pasa con los hijos, eso también pasa contigo misma. Hoy no nombres 10 incendios, nombra uno, una chispa propia, un comentario, un mensaje, un grito, una frase que prendiste y que todavía no se apaga del todo. No la nombres delante de nadie para castigarte, nómbrala delante de Dios para rendirte. Dile: Padre, yo encendí esta, no puedo apagarla sola, necesito que tú restaures lo que mi lengua quemó. Pero hay un fuego más antiguo que el que tú prendiste. Hay un fuego que te dejaron encendido cuando eras niña y que sin querer se lo estás pasando a tus hijos. Número 6. Las palabras de la cocina de tu mamá. Hay un dolor del que casi nadie habla con suficiente cuidado, y es este. Muchas veces no estás hablando solo con tu voz. A veces estás repitiendo, sin darte cuenta, la voz que te hirió cuando eras niña. No la elegiste, no la planeaste, no te levantaste diciendo: hoy voy a hablar como me hablaron. Pero un día estás en la cocina, cansada, con los platos acumulados. Tu hijo te responde mal, tu hija derrama algo. Alguien te interrumpe justo cuando ya no podías más y de pronto sale una frase de tu boca y te quedas quieta. Porque no fue solo una frase, fue un eco. Acabas de escucharte hablar con la voz exacta que juraste no usar nunca. Y eso duele de una manera extraña, porque no solo te duele lo que dijiste, te duele reconocerte en alguien que te lastimó. Te duele pensar: ¿cómo pude decir eso si yo sé cuánto duele? Pero antes de que te llenes de culpa, respira. Dios no te está mostrando esto para condenarte, te lo está mostrando para cortar una cadena. Porque lo que no se ve, se repite. Lo que no se nombra, se hereda. Y lo que no se lleva delante de Dios, termina saliendo por la boca cuando menos lo esperas. El Salmo 78, 4-7, habla de contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que hizo. Mira qué principio tan profundo. Lo que una generación recibe, lo entrega a la siguiente. Lo bueno se transmite, la fe se transmite, la memoria de Dios se transmite, pero también, cuando no se sana, el dolor encuentra una forma de transmitirse. Si a ti te dijeron: eres torpe, eres la difícil, eres igualita a tu padre, nunca haces nada bien. Tal vez esa frase entró en ti cuando solo tenías 7 años,
Y a los 37, en un momento de presión, puedes salir hacia tu hija como si hubiera estado esperando turno en tu garganta. Te ha pasado con la comida. Cocinas algo sin pensarlo demasiado, alguien lo prueba y dice, esto sabe igualito a lo que hacía tu abuela. Y tú te sorprendes porque nunca anotaste la receta, nunca mediste los ingredientes, nunca te sentaste a estudiar cómo se hacía. Pero lo viste tantas veces, lo oliste tantas veces, lo aprendiste mirando. Las recetas de la casa se heredan sin papel y así también se heredan las maneras de hablar. Tú no firmaste un acuerdo para repetir la dureza, no decidiste cargar ese tono, pero la receta se quedó. La sazón verbal de tu infancia puede estar apareciendo hoy en tu cocina, en tu sala, en tu cama, en tus mensajes, en la manera en que corriges, reclamas o te defiendes. Y hay algo más. Cuando somos pequeñas, nuestros padres son nuestro primer espejo. Antes de saber quién eres, te miras en lo que ellos dicen de ti. Si te dijeron, eres preciosa, algo dentro de ti aprendió a recibir ternura. Si te dijeron, estorbas, algo dentro de ti aprendió a pedir perdón por existir. Si te dijeron, no sirves, tal vez creciste intentando demostrar que sí, pero con el alma cansada de tener que probarlo todo el tiempo. Y aunque pasen los años, aunque cambien los espejos, ese primer reflejo puede quedarse guardado por dentro, hasta que llega otro espejo, el del Padre del Cielo. El que no te devuelve la imagen de tu herida, sino la imagen de su amor. Por eso Isaías 49:15 dice, «Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti». Qué frase tan tierna y tan fuerte. Dios no niega que una madre pueda fallar. Dios no romantiza el dolor de una hija herida. Él dice, aunque ella olvide, yo no me olvidaré. Aunque ella no haya sabido bendecirte, yo sí sé hablarte. Aunque su voz te haya roto algo, mi voz puede reconstruirlo. ¿Cuál es la frase de tu infancia que todavía decide cosas por ti? Tal vez es, tú no eres bonita como tu hermana. Tal vez es, siempre fuiste el problema de esta casa. Tal vez es, contigo no se puede. Esa frase fue dicha hace años, pero todavía se sienta contigo cuando eliges, cuando amas, cuando oras, cuando te miras al espejo. Pero escúchame con cuidado, esa frase no era verdad, era la herida de alguien hablando por su boca. No era el nombre que Dios te puso. Hoy toma un papel. Escribe una sola frase que te dijeron de niña y que todavía te duele. Una. No abras todas las heridas a la vez, solo una. Y debajo escribe lo que Dios diría sobre ti en ese mismo lugar. Si te dijeron, eres torpe, escribe lo que dice el Salmo 139:14. Formidables, maravillosas son tus obras. Si te dijeron, no vales, escribe, con amor eterno te he amado, como dice Jeremías 31:3. Luego guarda ese papel o rómpelo. Pero antes de dormir, declara en voz alta lo que Dios dijo. La voz que te marcó no tiene la última palabra. La última palabra es de Dios y Él habla bien de ti. Hoy Dios te susurra, hija, lo que ella te dijo no era verdad. Era su dolor hablando. Yo no te llamé así. Yo te llamé amada. Si las palabras se quedan tallando 30 años en un alma humana, imagina cuánto se quedan tallando delante de Dios. Porque cada palabra que tú dices se va a alguna parte. Número 7. Daréis cuenta de toda palabra. Jesús dijo algo que casi no nos atrevemos a mirar de frente porque suena fuerte. Mateo 12:36 dice, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Y luego añade en Mateo 12:37, «Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». Léelo despacio por dentro. De toda palabra.
No solo de las frases grandes, no solo de las ofensas que se dijeron gritando, no solo de las blasfemias que nos asustan, también de las palabras pequeñas, las ligeras, las que soltaste porque estabas cansada, las que dijiste sin querer, las que pensaste que se las llevó el viento. Y no quiero que escuches esto como una amenaza, escúchalo como una invitación a honrar el peso de tu boca. Porque Jesús no está intentando asustarte para que vivas muda. Está despertando en ti una reverencia, una conciencia santa, una forma distinta de hablar. Si tus palabras no importaran, Dios no las tomaría en cuenta. Pero si Él las mira, si Él las escucha, si Él dice que daremos cuenta de ellas, entonces tu boca no es un detalle menor de tu vida espiritual. Tu boca es un altar o puede convertirse en una herida abierta. Tu boca puede sembrar memoria o puede dejar ceniza. Antes decíamos, lo dicho se lo lleva el viento. Pero hoy tú sabes que eso ya casi no existe. Escribes un mensaje a las 10:47 de la noche, molesta, herida, con el corazón caliente, y lo mandas en 5 segundos. Luego te arrepientes, luego lo borras. Pero tal vez alguien ya lo leyó, tal vez alguien hizo una captura, tal vez quedó guardado en un chat, en una memoria, en una conversación que vuelve cada vez que esa persona recuerda tu nombre. La palabra moderna no se evapora tan fácil, se archiva. Y si los hombres hemos aprendido a guardar también lo que decimos, imagina cómo recuerda Dios lo que sale de nuestra boca. Piensa por un momento que cada palabra que dices se grabara como un audio invisible. No solo las que dijiste frente a otros, también las que murmuraste mientras cerrabas la puerta, las que soltaste en el baño después de una discusión, las que escribiste y borraste, las que dijiste de tu hija cuando ella no estaba, las que dijiste de tu esposo cuando estabas dolida, las que lanzaste contra ti misma frente al espejo. Y al final de la vida, ese audio completo se reproduce delante de Dios. ¿Qué parte querrías adelantar? ¿Qué parte te dolería escuchar? ¿Qué frases te harían bajar la mirada? Pero también, ¿qué palabras te harían llorar de gratitud? Porque aquí está lo precioso. Dios no solo recuerda las palabras que nos avergüenzan, también recuerda las palabras santas que tú creíste pequeñas. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira esa imagen. Hay conversaciones que el cielo escucha, hay palabras que Dios manda escribir en un libro de memoria, no porque fueron famosas, no porque tuvieron micrófono, no porque miles las oyeron, sino porque nacieron de un corazón que temía al Señor. Ese Dios te bendiga que le dijiste con sinceridad a la cajera cansada del mercado, pesa. Ese te amo que le dijiste a tu mamá enferma, aunque la voz te temblaba, pesa. Esa oración de 3 palabras que susurraste en la cocina mientras lavabas un plato, pesa. Ese mensaje que enviaste a una amiga cuando sentiste que estaba a punto de rendirse, pesa. Esa bendición que soltaste sobre tu hijo mientras dormía y nadie más la oyó, también está delante de Dios. Tu boca no habla al aire, tu boca habla delante del cielo. Pero también pesa ese todo bien frío cuando alguien necesitaba ternura. Pesa ese chiste cruel que tu hijo oyó y aprendió a repetir. Pesa esa crítica dicha en la mesa como si fuera conversación normal. Pesa ese comentario que sembró sospecha en el corazón de otra persona. Pesa esa frase que dijiste para defenderte, pero terminó hiriendo más de lo necesario. No para que vivas aplastada por culpa, sino para que despiertes. Porque hay palabras que necesitan arrepentimiento. Hay conversaciones que necesitan reparación. Hay silencios que Dios te está pidiendo romper con humildad. Esta semana pregúntale al Señor, Padre, ¿qué conversación pendiente me estás pidiendo cerrar bien?
Tal vez es una llamada que llevas posponiendo. Tal vez es un mensaje sencillo. Tal vez es un perdón pequeño. Tal vez es decir, me equivoqué en la forma en que te hablé. Tal vez es bendecir a alguien que solo recibió de ti distancia. Hazlo antes del domingo, no para librarte de un castigo. Hazlo para honrar el peso de tu boca. Tu boca no habla al aire. Tu boca habla al libro de memoria del cielo. Y si las palabras pesan tanto delante de Dios, entonces la pregunta es más profunda. ¿De dónde sacaron tanto peso? Esa respuesta está en la primera página de la Biblia. Número 8. Génesis. Uno vive en tu boca. Vuelve conmigo al principio. Antes de tus conversaciones difíciles, antes de tus mensajes escritos con lágrimas, antes de las frases que te hirieron y de las frases que tú misma repetiste sin darte cuenta, la Biblia nos lleva a una escena silenciosa y poderosa. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Léelo despacio por dentro. Dios miró el caos, miró las tinieblas, miró lo que todavía no tenía forma, y habló. No levantó la voz para impresionar a nadie. No necesitó explicar. No necesitó convencer. Habló, y la realidad obedeció. Eso significa que la primera vez que la Biblia nos muestra a Dios actuando, lo muestra hablando. La creación nace de una palabra. La luz entra por una palabra. El orden comienza por una palabra. Donde había oscuridad, Dios no se quedó contemplando el vacío, como si el vacío tuviera la última autoridad. Dios habló encima del caos, y el caos tuvo que ceder. Y luego, un poco más adelante, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No pases rápido por esto. Tú fuiste hecha a imagen del Dios que crea con palabras. Tu boca no es solo un órgano para comer, reclamar, responder o llenar silencios incómodos. Tu boca es un eco pequeño del taller de Dios. No eres Dios, claro que no, pero llevas su imagen, y por eso tus palabras no son humo sin peso. Cuando hablas, algo se mueve. Cuando bendices, algo se levanta. Cuando maldices, algo se quiebra. Cuando repites muerte sobre tu casa lo siente. Cuando empiezas a hablar vida alineada con Dios, tu alma comienza a respirar distinto. Por eso, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que la lengua solo expresa muerte o vida. Dice que hay poder allí, hay peso allí, hay fruto allí. Y esto no es una invitación a jugar con frases bonitas como si fueran magia. No se trata de repetir palabras vacías para obligar a Dios a darte lo que quieres. Eso no es fe. Eso es querer usar la boca como control. Lo que Dios quiere es algo más santo, que tu boca deje de estar de acuerdo con la muerte y empiece a ponerse de acuerdo con su palabra. Piensa en dos mujeres cocinando con la misma harina, la misma agua, la misma mesa y el mismo horno. Una amasa despacio y dice, esto va a alimentar mi casa. Mis hijos lo van a disfrutar. Gracias, Señor, porque hoy hay pan. La otra amasa con los hombros caídos y murmura, seguro me sale mal. Siempre arruino todo. Qué torpe soy. Nada me queda bien. Las dos tienen los mismos ingredientes, pero no están poniendo la misma voz sobre la masa. Y tú sabes que una casa no se alimenta solo con harina. También se alimenta con ambiente, con tono, con palabras, con lo que se respira mientras se cocina la vida diaria. Tú estás amasando tu casa todos los días. Amasas tu matrimonio con lo que repites cuando estás cansada. Amasas la confianza de tus hijos con lo que dices cuando se equivocan. Amasas tu salud con la manera en que hablas de tu cuerpo. Amasas tu futuro con las palabras que sueltas cuando todavía no ves nada cambiado. La pregunta no es si estás amasando. La pregunta es, ¿qué estás susurrando encima de la masa? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios sostuvo el comienzo de todo, entonces no trates tu propia boca como si no importara.
Lo que nombras una y otra vez en tu casa empieza a ocupar espacio. Si cada día nombras derrota, la derrota se sienta a la mesa. Si cada día nombras escasez, la escasez empieza a aparecer tu identidad. Si cada día nombras gracia, no porque todo esté perfecto, sino porque Dios sigue presente, tu casa empieza a aprender otro idioma. Tal vez por años has dicho, mi familia siempre fue así. Este matrimonio no va a cambiar. Mis hijos no me oyen. Mi salud está rota. Yo ya soy así. Y mientras lo decías, lo ibas amasando. No te culpo. Muchas veces hablaste desde el cansancio. Muchas veces hablaste desde lo que veías. Pero hoy, Dios te invita a hablar desde lo que Él dijo, no solo desde lo que tus ojos están viendo. Hoy elige una sola palabra creadora, solo una. Sobre ese hijo que está lejos, di con fe humilde: Señor, mi hijo todavía puede volver a tu casa. Sobre tu cuerpo cansado, di: mi cuerpo es templo del Espíritu y Dios sostiene mis días. Sobre tu matrimonio herido, di: donde hubo dureza, Dios todavía puede sembrar ternura. Una palabra hoy, mañana otra. Así se amasa una vida nueva. Dios crea con palabras. Tú, hecha a su imagen, también formas algo con las tuyas. La pregunta es, ¿qué? Pero si tu boca tiene tanto peso para crear vida en casa, entonces lo que dices a espaldas de las personas también está creando algo. Y casi nadie habla de esto. Número 9. El chisme. El dulce que envenena. Voy a hablarte de algo que casi nadie toca de frente, y quiero hacerlo con ternura, no con un dedo levantado. Porque esto no se habla desde arriba. Esto se habla desde una mesa común, desde una memoria compartida, desde esa sensación incómoda de saber que alguna vez también caímos ahí. El chisme, la murmuración, esa conversación que empieza suave, casi inocente, con una frase conocida: no es chisme, solo te lo digo para que ores, o te lo cuento porque la quiero, o no se lo digas a nadie, pero... Y en cuestión de minutos, una vida ajena queda abierta sobre la mesa como si fuera comida. Y lo más peligroso es que muchas veces no se siente como pecado, se siente como desahogo, se siente como confianza, se siente como pertenencia. Te ríes un poco, bajas la voz, miras alrededor y sigues. Pero cuando termina la conversación, algo queda raro adentro. No siempre es culpa gritándote, a veces es una amargura bajita, una sequedad, una inquietud que no sabes explicar, como si tu alma supiera que comió algo que no debía. Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Y luego Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mira qué fuerte. Donde hay celos, donde hay rivalidad, donde hay ganas de quedar por encima de otra persona, entra perturbación, entra desorden, entra una confusión que después no se queda solo en la conversación, se mete en la casa, se mete en la mente, se mete en la forma en que miras a esa persona cuando la vuelves a ver. El chisme nunca llega vestido de veneno, llega vestido de dulce. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bocados suaves. No dice piedras, no dice golpes, dice bocados. Algo que se mastica con gusto, algo que parece pequeño, algo que entra fácil. Y ahí está el peligro. Si el chisme doliera al primer segundo, lo rechazarías. Si supiera a veneno desde el inicio, lo escupirías. Pero sabe rico mientras lo dices. Hay un placer escondido en saber algo que otra no sabe, en sentirte incluida, en bajar un poquito a alguien para sentirte un poquito más arriba. Pero después viene el sabor amargo. Es como ese postre que se ve precioso, dulce, lleno de crema, y mientras lo comes parece una delicia. Pero al rato te deja la boca pesada, una sed extraña, un malestar que no se va. Así actúa la murmuración. En el momento entretiene, después contamina.
Porque una parte de ti sabe que usaste información como arma, sabe que hablaste de una herida que no era tuya para contar, sabe que convertiste la caída de otra mujer en conversación de sobremesa, y Dios, con una mano suave pero firme, te dice: hija, eso no te alimenta, eso te envenena. Piensa en ese grupo de WhatsApp donde todo empieza con un saludo y termina criticando a alguien. Esa llamada que arranca con ¿oíste lo de fulana? Esa salida después del culto, donde, en vez de hablar de lo que Dios hizo, se desmenuza la vida de la hermana que no estaba presente. Y tú sabes cuándo la conversación cambió de tono. Tu espíritu lo siente. Hay un momento exacto en que ya no estás hablando para ayudar, sino para exponer. Ya no estás compartiendo una carga, estás disfrutando una caída. Y ahí Dios te pide detenerte. No tienes que volverte fría, no tienes que ser dura, no tienes que hacer un discurso largo para demostrar que ahora eres más espiritual que las demás. A veces basta con no alimentar, cambiar el tema, guardar silencio, decir con calma: mejor oremos por ella. O simplemente salir de esa conversación sin hacer ruido. Tu alma vale más que la pertenencia a un grupo que solo se sostiene criticando a alguien ausente. Y mira lo que te haces a ti misma cuando murmuras. Crees que estás lanzando veneno hacia otra mujer, pero ese veneno pasa primero por tu boca, por tu mente, por tu corazón. Lo pruebas tú antes de servirlo. Por eso el chisme es el único veneno que una mujer se sirve creyendo que se lo está dando a otra. Y Dios te ama demasiado como para dejarte seguir bebiendo algo que te seca por dentro. Hoy identifica un lugar, solo uno, un chat, una llamada, una amistad, una mesa, una conversación donde Dios te está pidiendo callar o salir. No lo hagas con orgullo, hazlo con humildad. Dile al Señor: Padre, limpia mi boca de lo que no me corresponde decir. Si no edifica, enséñame a no repetirlo. Si no sana, enséñame a no compartirlo. Si no nace de amor, enséñame a cerrarlo en silencio. Porque si tantas palabras hacen daño al otro y a ti misma, quizás Dios quiere enseñarte algo que casi nadie aprende. Algo que no es hablar más bonito, es algo más radical. Número 10. El silencio, el segundo idioma del espíritu. Hay una verdad que casi no se enseña con paciencia. Hemos oído muchas veces que hay que declarar, hablar, confesar, proclamar, levantar la voz, decir lo que creemos. Y sí, hay momentos donde hablar es obediencia. Hay momentos donde una palabra de fe rompe el miedo. Hay momentos donde una oración en voz alta levanta a una casa entera. Pero la Biblia también enseña algo más callado, más escondido, más difícil para el corazón herido. Hay momentos donde callar es más espiritual que hablar. Eclesiastés 3:7 dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Mira el orden: primero callar, después hablar. Porque no toda palabra nace de Dios solo porque suena firme. No toda respuesta es necesaria solo porque tienes razón. No toda aclaración trae paz. A veces, tu deseo de explicarlo todo no viene de sabiduría, sino de miedo a quedar mal. A veces quieres responder no porque el Espíritu te guía, sino porque tu orgullo no soporta que alguien piense algo injusto de ti. Y Eclesiastés 5:2 lo dice con una sobriedad que baja el volumen del alma. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Qué frase tan contraria a un mundo donde todos opinan, todos responden, todos publican, todos se defienden, todos quieren tener la última frase. Dios, en cambio, a veces te lleva al lugar donde no ganas hablando más, sino rindiendo la necesidad de hablar, porque hay silencios que no son cobardía,
Hay silencios que son altar, hay silencios que no nacen de la debilidad, sino de una confianza profunda en que Dios también sabe defender lo que tú no explicas. Y el ejemplo más alto no está en una mujer famosa, ni en un líder fuerte, ni en alguien que siempre tuvo respuesta. Está en Cristo. Isaías 53:7 dijo de él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Jesús tenía toda la verdad, tenía toda la autoridad, tenía palabras capaces de desarmar a cualquier acusador. Frente a Pilato, pudo haber explicado cada mentira, pudo haber corregido cada injusticia, pudo haber mostrado quién era en una sola frase, pero calló, y su silencio no fue derrota, fue confianza. Él sabía que no necesitaba ganar esa conversación para cumplir la voluntad del Padre. Sabía que el cielo hablaría más fuerte que cualquier tribunal humano. Sabía que hay victorias que se pierden cuando intentas defenderlas con la boca equivocada. Piensa en una mujer parada en medio de un grupo. Le lanzaron una piedra verbal, una crítica injusta, una indirecta, una acusación falsa, una frase hecha para provocarla. Todos esperan que responda. Todos quieren ver si se altera. Por dentro, ella tiene argumentos, tiene pruebas, tiene frases listas. Podría dejar a todos callados, pero respira, mira al suelo, se queda quieta. No porque no sepa qué decir, sino porque decidió no entregar su paz a esa conversación. Ese silencio no es debilidad. Ese silencio es una forma alta de fe. Tal vez tú has estado en ese lugar. Esa discusión con tu suegra, esa indirecta de la cuñada en el cumpleaños, ese comentario en redes que te dieron ganas de contestar a las 11 de la noche, esa persona que te entendió mal y tú sentiste una urgencia casi física de aclararlo todo. Hermana, no todo necesita tu respuesta, no toda provocación merece tu energía, no todo malentendido se arregla en caliente. A veces, el sí más grande del Espíritu en tu boca es un silencio bien guardado. David, siendo rey, guerrero y cantor, entendió esto. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. David no pidió solo palabras bonitas, pidió un guardia, pidió un portero en la entrada de su boca, porque sabía que hay momentos en que una frase puede salir como flecha y después ya no vuelve igual. A veces la mejor oración no es Señor, dame qué decir. A veces la mejor oración es Señor, ciérrame la boca hasta que mi corazón vuelva a estar en tus manos. Esta semana identifica una conversación donde Dios te pidió callar y no callaste. Una sola, no para castigarte, sino para aprender. Llévala en oración y dile: Padre, ayúdame esta semana a callar una vez donde antes habría hablado, solo una. Ayúdame a confiar en que tú puedes hablar mejor por mí. El silencio bien escogido es la palabra más espiritual que se puede pronunciar. Hoy Dios te susurra: hija, no tienes que ganar todas las conversaciones. Yo peleo por ti cuando tú callas. Y si el silencio es un idioma del Espíritu, entonces tiene que existir un idioma todavía más alto. Un idioma que casi nadie te enseñó, aunque está en el corazón mismo de Santiago 3. Vamos al clímax de este mensaje, número 11. La sabiduría de lo alto. Todo lo que hemos visto hasta aquí nos trae a este momento. No era solo hablar de palabras bonitas o palabras feas. No era solo recordar frases de la infancia, revisar el chisme, apagar incendios o aprender a callar. Todo eso era el camino hacia el corazón del mensaje, porque Santiago no nos deja mirando el fuego sin mostrarnos el agua. No nos muestra una lengua difícil de domar para después abandonarnos en la culpa. Santiago nos lleva más profundo, hasta la raíz. El problema de la lengua no es solamente de palabras, es de sabiduría.
Santiago 3:13 pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mira eso despacio. La sabiduría no se presume, se muestra, no se grita, se ve en la conducta, se nota en la mansedumbre. Una mujer sabia no necesita ganar todas las conversaciones para demostrar que tiene razón. No necesita aplastar para sentirse firme. No necesita levantar la voz para sentirse fuerte. Su vida habla antes que su boca. Y luego Santiago 3:17 abre una ventana al cielo y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Léelo otra vez por dentro. La sabiduría que es de lo alto, no la sabiduría de abajo, no la que aprendiste defendiéndote, no la que te enseñó a contestar duro para que nadie te pisara, no la que te dijo que si no atacas primero, pierdes. Santiago está diciendo que hay dos voces peleando por el trono de tu corazón. Una te enseña a hablar para ganar, la otra te enseña a hablar para sanar. La sabiduría de lo alto es pura. Eso significa que tu boca empieza a limpiarse de motivos mezclados. Ya no hablas para manipular. Ya no dices algo bonito solo para conseguir algo después. Ya no usas la verdad como cuchillo disfrazado de sinceridad. Hablas con limpieza. Tu sí es sí. Tu no es no. Tu ternura no es estrategia. Tu silencio no es castigo. Tu palabra empieza a parecerse a una fuente clara. Es pacífica. Y esto no significa que ignores los problemas. Significa que prefieres la paz antes que el orgullo de ganar una discusión. Hay mujeres que tienen la última palabra y pierden la casa. Tienen razón, pero dejan corazones rotos alrededor. La sabiduría de lo alto te enseña a preguntarte: ¿quiero tener razón o quiero sembrar paz? ¿Quiero vencer a esta persona o quiero cuidar lo que Dios me confió? Es amable. ¡Qué palabra tan necesaria! La amabilidad no es debilidad, es fuerza bajo control. Es saber que podrías responder con dureza, pero eliges considerar la carga del otro. Es mirar a tu esposo cansado y no cobrarle cada deuda emocional esa misma noche. Es corregir a tu hija sin humillarla. Es tratarte a ti misma con una ternura que no niega el error, pero tampoco te destruye por haber fallado. Es benigna, es una sabiduría que escucha, que puede ser corregida, que no confunde firmeza con terquedad. ¿Cuántas veces hemos llamado carácter fuerte a una boca que no sabe recibir dirección? ¿Cuántas veces hemos dicho yo soy así cuando en realidad Dios quería enseñarnos otra forma? La sabiduría del cielo no se aferra al orgullo. Puede decir me equivoqué. Puede decir tienes razón. Puede decir perdóname, no lo vi así. Está llena de misericordia. No espera que el otro lo merezca todo para tratarlo con bondad. No bendice solo cuando la bendicen. No responde con ternura solo cuando recibe ternura primero. La misericordia habla desde lo que recibió de Dios, no desde lo que el otro merece. Por eso una mujer llena de misericordia puede romper una cadena en su casa con una frase que nadie esperaba. No quiero pelear contigo. Quiero entenderte. Está llena de buenos frutos. No es teoría, no es una reflexión bonita que se queda en el video. Se ve, se come, alimenta. Tus hijos lo notan, tu esposo lo nota, tus amigas lo notan. La sabiduría de lo alto produce fruto en el tono, en los mensajes, en las conversaciones, en la forma en que pides perdón, en la forma en que corriges, en la forma en que te hablas cuando nadie te escucha. Y es sin incertidumbre ni hipocresía. No tiene doble cara. No bendice en la iglesia y destruye en la casa. No abraza de frente y critica de espaldas. No dice, Dios te bendiga, con la boca mientras guarda veneno en el corazón. La mujer sabia empieza a ser una sola por dentro y por fuera. Y eso es libertad. Imagina un pozo viejo en el patio de una casa. Durante años juntó hojas, polvo, tierra, cosas que cayeron sin que nadie las sacara.
El agua empezó a ponerse amarga y la mujer dejó de usarlo porque cada vez que sacaba un balde salía algo turbio. Pero un día empieza a llover, no una lluvia violenta, sino una lluvia limpia, constante del cielo. Gota a gota, esa agua nueva empieza a llenar el pozo. Lo viejo se desplaza, lo amargo empieza a moverse, lo estancado pierde fuerza. Así trabaja la sabiduría de lo alto en tu corazón. No entra para maquillarte la boca, entra para limpiar el pozo. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mira el orden: primero despierta el oído, luego viene la lengua sabia. La mujer que aprende a escuchar a Dios por la mañana empieza a hablar distinto durante el día. Cuando una madre baja la voz en vez de gritar, eso es sabiduría de lo alto. Cuando una esposa responde con mansedumbre y desarma una pelea, eso es sabiduría de lo alto. Cuando una mujer en un grupo dice: hermanas, mejor oremos por ella, eso es sabiduría de lo alto. Se ve, se siente, se respira. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ora hoy: Padre, no quiero solo cambiar mis palabras, quiero la sabiduría de lo alto. Cae sobre mi corazón viejo, limpia el pozo desde arriba, dame una lengua de sabios para hablar palabras al cansado, en el nombre de Jesús. Tu lengua no se sana cambiando técnica, tu lengua se sana recibiendo otra sabiduría, y cuando esa lluvia del cielo empieza a caer sobre ti, comienzas a hablar diferente incluso en lo más difícil, hasta cuando la vida se cae a pedazos. Número 12. Hablar fe en medio de la tormenta. Hay un tipo de palabra que no se prueba cuando todo está tranquilo. Cualquiera puede hablar bonito cuando la casa está en orden, cuando las cuentas alcanzan, cuando los hijos responden bien, cuando el matrimonio respira paz, cuando el cuerpo no duele y el corazón no tiembla. Pero hay palabras que solo revelan su raíz cuando llega la tormenta, cuando la cuenta vence y no sabes de dónde saldrá el dinero, cuando el médico dice algo que no esperabas, cuando tu hijo se aleja y ya no quiere escuchar, cuando la persona que amas se enfría, cuando oras y por fuera nada parece moverse. Ahí se prueba la boca, no en el domingo con música de fondo, no cuando todo se siente sagrado. Se prueba el lunes por la mañana, cuando abres los ojos y la realidad sigue ahí. Se prueba en la cocina, en el mensaje que quieres mandar, en la llamada que no recibiste, en el silencio que pesa. Se prueba cuando los hechos te gritan: esto no va a cambiar. Y tú tienes que decidir qué voz vas a repetir, la voz de los hechos sin Dios, o la voz de Dios sobre los hechos. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Léelo otra vez por dentro. Dios llama lo que no es, como si fuese. Eso no significa negar la realidad. Abraham no negó su edad. Sara no negó su esterilidad. La promesa no se construyó fingiendo que no había imposibles. La fe verdadera mira el imposible de frente, pero no le entrega la última palabra. La fe dice: sí, esto está seco, pero Dios da vida a los muertos. Sí, esto parece cerrado, pero Dios todavía abre caminos. Sí, no veo fruto, pero Dios no ha terminado. Y 2 Corintios 4:13 dice: creí, por lo cual hablé. Mira el orden: primero creo, luego hablo. La palabra de fe no es hablar por hablar. No es repetir frases bonitas para tapar el miedo. No es decir todo está bien cuando por dentro estás quebrada. Eso solo cansa más. La palabra de fe es más profunda. Es decir lo que Dios dice cuando lo que ves dice lo contrario. Es poner la voz de Dios encima de la tormenta sin fingir que no hay viento. Cuando echas agua fría sobre una sartén bien caliente, todo salta, hace ruido, salpica,
asusta. Así pasa cuando hablas desde la crisis sin pasar primero por la presencia de Dios. Tus palabras caen sobre el alma encendida de otra persona y todo salpica. Pero cuando dejas que la sartén se temple, cuando bajas el fuego, cuando esperas un momento, entonces puedes poner aceite, y el aceite no salta. Cubre, suaviza, prepara. La palabra de fe es así. No cae como reacción violenta sobre la crisis, cae como aceite, no niega el fuego, pero no se deja gobernar por él. Cubre lo que arde con una confianza que viene de arriba. Mira a María, cuando recibió una noticia imposible, cuando se le anunció algo que no cabía en la lógica humana, ella respondió en Lucas 1:38, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué frase tan pequeña y tan inmensa. Los hechos decían, imposible. La razón decía, no puede ser. El miedo pudo haber dicho, ¿qué van a pensar de mí? Pero María dijo, hágase. No entendía todo, pero se rindió a la palabra de Dios. Y en esa rendición verbal, el Verbo se encarnó. Una joven abrió la puerta con una frase de obediencia. Tal vez hoy hay una situación en tu vida que te está gritando una sentencia. Tu familia no cambia, tu hijo no vuelve, tu matrimonio no sana, tu cuerpo no se recupera, nunca vas a salir de esta deuda. Y quizás llevas semanas repitiendo lo mismo, no porque quieras maldecirte, sino porque estás cansada de esperar. Pero hoy Dios te invita a cambiar la frase que estás poniendo sobre esa herida. No mientas, no niegues, no actúes como si no doliera, pero habla la palabra de Dios encima de eso. Job 6:25 dice, cuán eficaces son las palabras rectas. Las palabras rectas no son palabras exageradas, son palabras alineadas con Dios. Son palabras que no nacen del pánico, sino de la promesa. Por eso esta semana toma una sola promesa bíblica, solo una, no 10, una. Si tu carga es financiera, declara Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tu dolor es por tu casa, declara Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escríbela, llévala contigo, dila antes de dormir, dila cuando el miedo quiera hablar primero. La fe no niega los hechos, les pone encima la palabra de Dios. Y la palabra de fe más alta, la que llega más lejos, la que abre cielos cuando todo lo demás parece cerrado, tiene un nombre, la oración. Número 13, la oración, el uso más alto de tu lengua. Piensa en esto con calma. La misma boca con la que esta mañana quizá te quejaste, la misma boca con la que respondiste mal en la cocina, la misma boca con la que dijiste algo que después te dolió haber dicho, esa misma boca puede detenerse ahora, levantar una oración sencilla y hablarle al Dios del universo. ¿Te das cuenta del milagro? Dios no te quita la voz porque la usaste mal. Dios no te cancela la boca porque un día salió de ella veneno. Dios te llama a redirigirla. La misma lengua que se enreda en la queja puede aprender el idioma del cielo. Y esto es precioso porque muchas veces tú crees que para orar tienes que estar limpia, tranquila, inspirada, ordenada por dentro. Pero Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No dice, si está afligido, que lo publique. No dice, si está afligido, que lo descargue sobre todos. No dice, si está afligido, que repita la queja hasta que el corazón se canse más. Dice, haga oración, como si Dios te dijera, hija, cuando la presión suba, no derrames primero tu alma en cualquier parte, tráela a mí. Porque cuando el corazón está cargado, siempre busca una salida. Si no sale en oración, sale en queja. Si no sube al Padre, cae sobre alguien. Si no se derrama en el lugar correcto, se derrama en la mesa, en el chat, en el esposo, en los hijos, en la amiga que te escucha, pero también se cansa. La carga tiene que salir, sí. Dios no te pide que finjas que no duele.
pero te enseña hacia dónde llevar ese dolor. Hay palabras que dichas hacia abajo agrandan el caos, pero esas mismas palabras dichas hacia arriba se convierten en oración. Imagina un río que durante años desembocó en un desierto. Llevaba agua, llevaba fuerza, llevaba movimiento, pero todo terminaba perdiéndose en la arena. El río no era inútil, solo estaba mal dirigido. Toda su corriente se evaporaba bajo el calor. Toda su fuerza desaparecía donde nada podía recibirla. Pero un día alguien cambia el cauce. No cambia el agua, no cambia la fuerza, no cambia la cantidad, solo cambia la dirección. Y ahora ese río desemboca en el océano. Lo que antes se perdía, ahora se une a algo inmenso. Así puede pasar con tu boca. Tal vez durante años tu río desembocó en el desierto de la queja, del lamento, del chisme, del reclamo constante, de la frase repetida sin esperanza. No porque seas mala, sino porque estabas cargada y no sabías a dónde llevar tanta agua. Pero hoy Dios te invita a redirigir ese caudal hacia Él. La queja le habla al desierto, la oración le habla al océano del Padre. Filipenses 4:6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira esos tres movimientos: petición, ruego y acción de gracias. La oración no es solo pedir, también es rogar cuando ya no puedes más. Y también es agradecer cuando todavía no ves todo resuelto. La gratitud guardada se evapora muchas veces dentro del cansancio, pero la gratitud dicha se siembra. Cuando dices: gracias, Padre, porque aunque no entiendo, tú estás conmigo, algo se ordena por dentro. No porque el problema desapareció, sino porque tu boca dejó de servirle al miedo y empezó a servirle a la fe. Y escucha esto con ternura. A Dios le puedes decir todo, todo, lo bonito y lo feo, lo santo y lo quebrado, lo que te avergüenza, lo que no te atreves a decir en voz alta delante de nadie. Hay mujeres que con todos hablan suave, pero con Dios hablan lejano, como si tuvieran que esconderle la verdad. Pero Él no se asusta con tu dolor. Él no se rompe con tu queja. Él no se cansa como se cansa una amiga. Tu esposo no puede cargar todo lo que hay dentro de ti. Tus hijos no deberían recibir todo tu desborde. Tu mejor amiga puede acompañarte, pero no puede ser tu océano. Dios sí. Él tiene hombros eternos. Esta semana, cuando te sorprendas empezando a quejarte, cambia el cauce a media frase. Si ibas a decir: no aguanto más con esto, conviértelo en: Padre, sosténme con esto, porque sola no puedo. Si ibas a decir: mi casa es un desastre, di: Señor, entra en mi casa y enséñame a sembrar paz. Si ibas a decir: nadie me entiende, di: Padre, tú me ves completa, incluso donde no sé explicarme. Es el mismo aire, la misma boca, la misma carga, pero otro destinatario. Y cuando cambia el destinatario, también empieza a cambiar el fruto. La queja le habla al desierto, la oración le habla al océano del Padre. Y cuando aprendes a hablar bien con Dios, empieza a despertarse algo que tal vez llevaba años dormido dentro de ti. Una capacidad que muchas mujeres han perdido entre heridas, cansancio y decepciones. La capacidad de bendecir. Número 14. Bendecir en voz alta a los tuyos. Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y luego Santiago 3:10 lo sentencia con una claridad que no deja espacio para excusas. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué fuerte es esto, hermana querida, porque Santiago no está hablando solo de palabras feas, está hablando de una contradicción espiritual. La misma boca que se levanta para decir: Señor, te amo, a veces baja a la sala, a la cocina, al chat, al teléfono y destruye a alguien que también lleva la imagen de Dios.
Y aquí hay algo que tienes que mirar con reverencia. Cuando hablas contra una persona hecha a imagen de Dios, no estás atacando solamente a esa persona, estás tocando algo que le pertenece al Creador. Estás hablando contra una obra que Dios formó. Aunque esa obra esté herida, aunque esa persona haya fallado, aunque tú tengas razones para estar dolida. Por eso no es poca cosa bendecir a Dios y después herir con la misma boca a quienes Él hizo. Santiago lo dice sin adornos, esto no debe ser así, pero hay una forma más silenciosa en que muchas veces dejamos de bendecir. No siempre maldecimos con frases duras, a veces maldecimos con ausencia, con ese amor que nunca se dice, con esa gratitud que nunca se pronuncia, con ese estoy orgullosa de ti que se queda atrapado en la garganta, con ese gracias por lo que haces que tu esposo lleva años esperando oír, con ese hija, eres un regalo para mí que tu hija necesita escuchar, aunque tú creas que ya lo sabe. Hermana, el amor que no se dice no siempre llega al corazón del otro. La bendición guardada en silencio no nutre igual que la bendición pronunciada con ternura. Tus hijos pueden saber que los amas, sí, pero necesitan oírlo. Tu esposo puede intuir que lo valoras, pero necesita oírlo. Tu mamá puede imaginar que agradeces sus sacrificios, pero necesita oírlo. Y tú misma, después de tantos años hablándote con dureza, también necesitas escuchar de tu propia boca una bendición que se parezca más a la voz del Padre que a la voz de tus heridas. Piensa en una montaña. Si una persona se para frente a ella y grita, «Te odio», la montaña le devuelve «Te odio». Si grita «Te amo», la montaña le devuelve «Te amo». La montaña no inventa, solo responde al eco de lo que recibió. Muchas casas funcionan así. Lo que siembras con la boca empieza a volver por la voz de los que viven contigo. Si en tu casa solo se oyen quejas, críticas, órdenes secas y reproches, no te sorprendas si el eco regresa en forma de tensión. Pero si comienzas a sembrar bendición, si empiezas a decir vida en voz alta, si tu boca aprende a bendecir antes que reclamar, poco a poco, el eco de tu casa también puede cambiar. Número 6, 24 al 26, nos deja una de las bendiciones más hermosas de toda la Escritura. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mira la ternura de esas palabras. No son complicadas, no son largas, pero llevan protección, luz, misericordia y paz. Eso es una bendición verdadera, poner sobre alguien palabras que le recuerdan lo que Dios quiere hacer con su vida. Y tú también puedes hacer eso en tu casa. No necesitas una ceremonia, no necesitas una voz perfecta, no necesitas sentirte fuerte. Puedes bendecir a tu hijo antes de dormir con una mano sobre su frente. Puedes mirar a tu esposo y decirle, que Dios te fortalezca esta semana, que te dé paz y sabiduría. Puedes hablar sobre tu hija y decir, eres amada por Dios, eres valiosa, tu vida tiene propósito. Y si vives sola, puedes pararte frente al espejo y decirte, hija amada, hoy Dios va contigo. No estás abandonada, eres preciosa a sus ojos. Jacob, ya anciano, llamó a sus hijos y habló sobre ellos. Sus palabras no fueron aire, fueron memoria, fueron herencia, fueron dirección. Y aunque han pasado generaciones, todavía leemos lo que un padre dijo en voz alta sobre sus hijos. Hermana, una bendición pronunciada hoy puede acompañar a tu hijo en noches que tú no vas a conocer. Puede sostener a tu hija en batallas que todavía no han llegado. Puede convertirse en una voz guardada dentro de ellos para cuando el mundo les diga lo contrario. Hoy, antes de dormir, bendice a una persona en voz alta. Una sola. Di su nombre, afirma su identidad y declara una promesa sencilla. María, eres amada por Dios y Él te sostiene esta semana. Hijo, eres luz en las manos del Señor y Él guía tus pasos.
Señor, bendigo mi propia vida, porque soy tu hija y no estoy sola. 30 segundos bastan para empezar. El amor que no se dice, no se siembra, y un huerto sin sembrar nunca da fruto. Y cuando aprendes a bendecir con la boca y a hablarte con la voz del Padre, un día te das cuenta de algo. Ya no eres la misma mujer. La voz cambió, y con ella, la vida. Número 15. Vives como hablas. La mujer de palabras de cielo. Si llegaste hasta aquí, quiero que recibas esto con el corazón abierto. Lo que acabas de escuchar no es información para guardar en la mente. Es una invitación de Dios para cambiar la manera en que vives, desde la manera en que hablas. Porque una vida nueva no siempre empieza con una decisión enorme, con un ayuno largo, con un cambio visible para todos. A veces empieza con una frase distinta al despertar, una palabra distinta frente al espejo, una respuesta distinta en la cocina, un silencio distinto en medio de una discusión, una bendición pequeña antes de dormir. Tal vez pensabas que tu vida iba a cambiar cuando cambiaran las circunstancias, cuando tu esposo cambiara, cuando tus hijos obedecieran, cuando el dinero alcanzara, cuando el dolor se fuera, cuando la casa estuviera en paz. Pero hoy Dios te está mostrando algo más cercano. Muchas cosas empiezan a moverse cuando tu boca deja de repetir muerte y empieza a sembrar cielo. No porque tus palabras sean magia, no porque puedas controlar la vida con frases, sino porque tu boca, rendida a Dios, puede dejar de servirle al miedo y empezar a servirle a la fe. Salmo 19:14 dice: «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío». Qué oración tan perfecta para cerrar este camino. Sean gratos. No dice que sean impresionantes, no dice que sean fuertes, no dice que sean palabras que todos aplaudan. Dice gratos, que agraden a Dios, que no salgan de una herida sin entregar, que no nazcan del veneno, que no se disfracen de sinceridad para destruir, que suenen en el cielo como algo limpio, humilde, verdadero. Y Santiago 3:18 cierra el capítulo diciendo: «Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Léelo despacio por dentro. Se siembra. Eso significa que tu boca también trabaja la tierra. Hay una agricultura espiritual ocurriendo en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu corazón. Cada palabra es una semilla. Cada queja siembra algo. Cada crítica siembra algo. Cada bendición siembra algo. Cada oración siembra algo. Cada silencio bien guardado también siembra algo. Tu hogar es un huerto. La tierra es el corazón de los que viven allí. Tus palabras son semillas. Hay días en que riegas con ternura. Hay días en que arrancas malezas con una conversación honesta. Hay días en que solo esperas que Dios haga su trabajo bajo la tierra. Pero si todos los días tiras sal, si cada mañana hablas dureza, si cada noche cierras el día con reproches, no hay huerto que aguante. Por eso hoy, Dios te pregunta con amor, pero también con seriedad: ¿las palabras que vas a decir mañana serán agua o serán sal? El huerto que estás cosechando hoy quizás fue sembrado con palabras de hace años, frases que dijiste sin pensar, silencios que dolieron, bendiciones que nunca salieron. Pero escucha esto: el huerto que cosecharás dentro de un año lo estás sembrando esta semana. No menosprecies la palabra pequeña. No menosprecies el perdóname. No menosprecies el te amo. No menosprecies el Dios está contigo. No menosprecies el hija, eres amada. No menosprecies mirarte al espejo y decir: hoy no voy a hablarme como enemiga. Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Devolveré. Qué palabra tan llena de esperanza. Dios no solo exige una boca limpia, Dios promete devolver pureza de labios. Eso significa que tu lengua no se sana solo con fuerza de voluntad. Tú no domas sola lo que Santiago dijo que nadie puede domar.
Tú la entregas, la rindes, la pones delante del Padre y Él empieza a limpiar el manantial, a sanar la raíz, a cambiar la voz desde adentro. Piensa en esa mujer que por años se habló con desprecio y un día, sin forzarlo, se mira al espejo y dice, hija amada. Y ya no suena extraño, ya no le da vergüenza, ya no lo siente como una frase prestada. Le sale natural, porque Dios fue cambiando la fuente. La cocina es la misma, el espejo es el mismo. La casa quizás todavía tiene problemas, pero la mujer que está parada allí ya no es la misma. La voz cambió, y con la voz empezó a cambiar la vida. Por eso vamos a cerrar este video con un compromiso sencillo. No una carga pesada, no una lista imposible. Una práctica pequeña de 30 segundos para empezar a sembrar otra cosecha. Porque lo pequeño gobierna lo grande. Tu lengua decide mucho más de lo que creías, y solo la sabiduría que viene de lo alto puede domarla. Y ahora, vuelve conmigo a la cocina del comienzo. Esa cocina donde estabas cansada, con el corazón apretado, con demasiadas cosas encima, y de pronto te oíste decir una frase que no querías decir. Una frase antigua, una frase heredada. Una frase que sonaba demasiado parecida a la voz que un día te hirió. Pero ahora algo cambió. Ya no estás parada en esa cocina sin entender lo que pasó. Ahora sabes que esa voz no tiene que seguir gobernando tu casa. Ya no tienes que repetir lo que te rompió. Ya no tienes que hablarte como te hablaron. Hoy, en esa misma cocina, Dios pone otra voz dentro de ti. No la voz del miedo. No la voz de la herida, la voz del Padre. Hoy aprendiste que tu boca no es pequeña para Dios. Tus palabras no se pierden. Tus frases no se evaporan. Lo que dices siembra algo dentro de ti y alrededor de ti. Y también aprendiste esto. No puedes domar tu lengua solo con fuerza humana, pero sí puedes entregarla al Señor para que Él la sane desde la raíz. La transformación no empieza cuando todo cambia afuera. Empieza cuando tú permites que Dios cambie la fuente de donde salen tus palabras. Por eso quiero dejarte una práctica sencilla para los próximos 7 días. Solo 30 segundos cada mañana. Antes de tomar el celular, antes de responder mensajes, antes de mirar todo lo que te espera, ponte frente al espejo y di 3 frases en voz alta. No las pienses solamente. Dilo con tu boca. Di, mi boca siembra cielo. Y después di, hoy hablaré con la sabiduría que viene de lo alto. Tal vez el primer día te suene extraño. Tal vez te dé vergüenza. Tal vez una parte de ti no lo crea todavía. No importa. La semilla no parece árbol cuando cae en la tierra, pero ya lleva vida dentro. Ahora declara conmigo, hoy me hablo como Dios me habla. Mi boca siembra cielo. Soy maestra de mi propia alma. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, hoy te entrego mi boca. Limpia las frases que heredé, las que repetí y las que me hirieron. Dame sabiduría de lo alto. Pon guarda a mis labios. Que mi casa no sea campo de sal, sino huerto sembrado con palabras de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje con una mujer que necesita sanar su voz y suscríbete para seguir recibiendo una palabra del Padre cada día. Recuerda, lo pequeño gobierna lo grande. Tu lengua decide tu vida y solo la sabiduría que viene de lo alto puede domarla.